La arquitectura tiene que ver con proyectar y proyectar tiene que ver con el futuro. El futuro todavía no está y lo estás creando. Entonces necesitas confiar. Yo soy Salvador Macías, soy arquitecto, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, aquí en Guadalajara, donde nací, donde estudié y donde actualmente está el estudio de arquitectura que coordino junto con Diego Quirarte y Maggie Peredo. Yo soy Diego Quirarte, como dijo Chavo antes, tengo el gusto de dirigir el estudio en Macías Peredo junto con Chavo y con Maggie, quienes fundaron la oficina y quienes me invitaron hace 5 años a unirme a ellos. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, aquí en Guadalajara. Nací también en Guadalajara. Soy arquitecto, tengo 35 años. Me parecía como natural quedarme en un lugar donde tenía la red social suficiente como para poder empezar mis primeros ejercicios. También algo que me hizo quedarme aquí fue porque muy pronto en la universidad donde estudié en ITESO me permitió dar clases muy joven y sin pedirme muchas cosas para poder ejercer como profesor. Y sin embargo ahora que tal vez la oficina tiene más del 50% de sus encargos fuera de Guadalajara, hemos decidido seguir aquí porque primero es un lugar donde se vive muy bien, es un lugar que nos permite estar y no estar al mismo tiempo, es decir, ese aislamiento que de algún modo tiene esta ciudad respecto al mundo global de la arquitectura nos permite como también ver cosas con otra profundidad. México tiene una circunstancia como muy particular de saber hacer con las manos. La gente le gusta hacer ese trabajo. Como dije antes, hay una libertad de poder ejercer relativamente rápido. O sea, graduándote ya puedes empezar a construir. No es como en otros países que tienen que pasar mucho tiempo, muchos permisos y demás para poderlo hacer. Entonces esa libertad permite tomar riesgos, explorar cosas. Curiosamente, muchos de los primeros encargos, digamos, de una arquitectura más interesante, con programas diferentes, se dio con la recomendación de muchos de mis exalumnos en los que di clases en el ITESO. Es decir, nos recomendaban con sus amigos o con sus propias familias. Y yo creo que aparecieron proyectos que difícilmente hubieran sido de esa manera por un encargo tradicional, por un amigo conocido, porque imagínate, tú escribes en la universidad a tu hijo y luego tú le dices a tu hijo, dile quién de ahí, de donde yo estoy validando esa universidad porque te metí ahí, ahora quién me recomiendas de ahí adentro para que nos construya esto. Y para construir esto, entonces tengo que respetar, porque yo tengo que darle valor a esa universidad a la que yo inscribí a mis hijos. Entonces, permitió un momento en la oficina de hacer proyectos arriesgados, proyectos diferentes, donde tuvimos la complicidad de estos familiares o primeros clientes. No, yo creo que ahora ya más bien la oficina va teniendo cierta visibilidad y ya más bien te buscan por el trabajo que antes has hecho. Ya no es, creo que ya los conocidos o los amigos sigue habiendo, pero ya son los menos. O sea, ya ahora viene gente, como decía Chavo, de otros lugares que no es de Guadalajara, recomendaciones de amigos arquitectos, gente que se quedó en el Punta Caliza, pero ya es como un nivel más, digamos, fuera del círculo cercano con el que empezaron Chavo y Maggie. Hemos decidido hacer pocos concursos y sin embargo también algunos de ellos han sido importantes, porque la Torre Avancer, un proyecto en el que las reglas del concurso estaban muy claras, eran muy generosas, pero también incentivaban una buena arquitectura, con tiempo claro para poder hacer un buen proyecto en idea
que si después se construía iba a estar bien. Y también hay otros concursos que son muy cortos, como por ejemplo el ECO, que son más académicos, son proyectos más de ideas, donde dedicamos también mucho tiempo, pero que tiene que ver más con una provocación de lo que es la práctica. Sin embargo, en donde sí hemos trabajado mucho y que creo que nos sentimos más cómodos es con presentar maquetas abstractas, volumétricas. Creemos que es una manera en la que nos habla más de la idea sin tener el detalle fino de lo que realmente va a suceder en obra y que en obra sabemos que reaccionaremos en su momento. Y por otro lado, en la pandemia, que tuvimos mucho tiempo de pensar cosas, exploramos también una manera de representar y comunicar las plantas y las secciones. Más que los renders, yo creo que las plantas y las secciones que ahora hacemos en el estudio son mucho más relevantes y comunican más que un render. Porque son plantas casi negativo, donde los muros, las columnas o los elementos construidos están en blanco, como la hoja en blanco, y todo lo demás está lleno de cosas que imaginamos que puede suceder. Es decir, hay trabajo ahí de pavimentos, de atmósferas, de vegetación, de agua, de luz, de penumbra. Creo que de alguna forma Chavo y yo hacemos funciones similares. A veces Chavo lidera unos proyectos, yo lidero otros. Tiene que ver también en dónde están. El año pasado Chavo traía todo lo que tenía que ver con Yucatán y con el sur, y yo estaba más en la otra península de México, en el norte. Creo que sí, tú y yo somos como más comodines, más flexibles en ese sentido, y Maggie es como una presencia que nos acompaña siempre y que pues nos está como orientando, tiene como una visión general que nos permite descansar en su visión, saber por dónde. Diego atiende más a los temas del taller. Diego sabe en qué está cada uno de los arquitectos de la oficina en ese momento trabajando, y tal vez yo tengo más claro el cliente nuevo, el cliente que va a venir, el cliente que hay que atender, o si conviene dar una conferencia en una universidad o en otra, o si nos conviene en una invitación a una publicación o no, a una edición, a una monografía, o una exposición. Y como Maggie, como dice Diego, nos está acompañando en todo momento, y es una pues, yo ya como de conciencia que nos alimenta y hace que todo este trabajo del día a día tal vez esté en un lugar, digamos, como más genuino y auténtico. O sea, somos una oficina muy pequeña y queremos seguirlo haciendo así. O sea, el núcleo central de donde, digamos, controlamos todo, decimos que no debemos ser más de 12. Pero después de eso, puede haber satélites que nos apoyan a cosas muy específicas, especiales, que ahí sí puede haber muchos más, que lo vemos más casi como subcontratos o como si tuviéramos gente técnica que nos apoya a otras cosas. Pero tenemos fundamental que máxima capacidad son 12, incluyéndonos a nosotros. Obviamente hay una cabeza administrativa, ¿no? Que es pieza fundamental. Hay también una pieza fundamental que es la parte de arquitectura, es la dirección del taller, el taller como tal para que funcione todo. Yo creo que esas son las dos piezas claves que están, digamos, como a la par del trabajo que hacemos tanto Maggie como Diego como yo. Entonces somos esos 5 personajes fundamentales que mueven todo, y después de esos, digamos, 5 personajes fundamentales están otras 7 personas que coordinan proyectos, a veces dibujan o hacen maquetas, y que es mucho más variado, ¿no? Sí, pretendemos que siempre hay un responsable directo por proyecto fuera de estos 5 que somos los que, digamos, el motor principal de la oficina, y los otros 7 más los satélites son los que acompañan la dirección principal, digamos, de este equipo primero, ¿no?
Pero creo que hay una cosa que es bien importante, y no solo entre nosotros, que es la confianza. Lo digo no como en un sentido vago o general, sino, por lo menos yo lo hago así. Como ves, estamos debatiendo algo y tú ves que Chavo tiene mucha claridad en algo que está diciendo y dices, pues confío. Aparte por eso te asocias también, porque confías en la otra persona. Sabes que esa persona te está regalando algo, te está dando algo que a lo mejor tú solo no tendrías. Y creo que en la arquitectura es fundamental la confianza, porque al final la arquitectura tiene que ver con proyectar, y proyectar tiene que ver con el futuro. El futuro todavía no está y lo estás creando. Entonces necesitas confiar. Y hablando de confianza, yo creo que es una palabra clave para ser arquitecto. Debe haber confianza entre nosotros, socios. Debe haber confianza de que te encarguen la arquitectura a ti. Debe haber confianza del constructor contigo y tú con el constructor. Pero sobre todo, yo no imagino un buen arquitecto con buena arquitectura, que con una buena arquitectura con una mayúscula, que no tenga confianza en sí mismo. Porque cuando alguien tiene confianza, no está al servicio de lo que está de moda o de lo que toca o de la agenda actual, sino está al servicio de lo que quiere, de su propia convicción, de su propia espiritualidad, de su propio universo, que es desde donde crea, ¿no? Pero crear sin confianza, sí, crear simplemente copiando, ¿no? Copiando mal o imitando. Yo creo que pues es un ejercicio continuo de comunicación. O sea, yo me doy cuenta que los problemas como más importantes que se dan, ya sea entre nosotros, entre Chavo, Bar y yo, con el taller, o cuando es fuera del taller con un cliente, o con un constructor, con un ingeniero, tiene que ver mucho con comunicación. Es decir, creo que ya lo dijo Chavo antes, pero lo que hacemos involucra a más personas, y por ello es muy importante tener la capacidad de tú comunicar qué es lo que están buscando. Y creo que al final el arquitecto también es un coordinador, es como un director de orquesta, y en ese sentido se hace fundamental la capacidad de poder comunicar a tus socios, a tu equipo, a gente que a lo mejor nunca habías coincidido profesionalmente. Tienes que desarrollar esa capacidad de llevarlos, porque al final un cliente viene por una visión que tienes tú, pero no es solo tener la visión, sino después la capacidad para llevar a un equipo de gente a ese lugar. Nos gusta pensar algo cuál es como lo más básico que un ser humano necesita para estar bien en un lugar, en un espacio o en un edificio o en una arquitectura. Y por ejemplo, por lo menos en los sitios donde más nos ha tocado trabajar, la penumbra es importante, porque el sol en Guadalajara, en Yucatán y sobre todo en casi todo México es muy fuerte. Cubrirte del sol, construir penumbra es fundamental. Y construir con muros, que es el recurso más elemental del hombre para hacer buena arquitectura, nos parece que sigue siendo algo que debe de ser como una naturaleza de la propia arquitectura. ¿Sí? Construir con muros, o la idea de sentirte protegido por los muros, parece fundamental. Cada que hacemos un edificio o una casa, pensamos que debe existir el cobijo, el refugio, la penumbra, y también una relación con el exterior. Es un reto, sobre todo en nuestro clima, donde el exterior y el exterior y el interior pueden dialogar de manera muy, muy cómoda. Intentar que esto suceda, pero sintiéndote seguro, es fundamental. Entonces, y es casi una contradicción. ¿Cómo logras esta idea de seguridad, de refugio, con una relación franca con el exterior que te permite este lugar?
Yo creo que tiene que ver con que en Guadalajara se empieza haciendo casas. Entonces, en una casa, pues es diferente en un aeropuerto en cuanto a que la unidad no es un avión, sino es ser humano. Y en ese sentido, todo está proporcionado a un ser humano, ¿no? Las ventanas, las barandillas. Y como eso ya está dentro de nosotros, cuando nos llega un programa que por definición no está ligado a la escala humana, nosotros buscamos maneras de cómo domesticarlo, de cómo poder relacionarnos mejor como seres humanos a la arquitectura. Como arquitectos para mí es Hassan Fatih, Luis Barragán, y Bijoy Jain, nos movíamos en 3 distintos lugares o 3 distintos momentos. Está también la arquitectura musulmana, la arquitectura japonesa, sobre todo la musulmana, los espacios interiores, cómo se protegen de la luz tan fuerte de casi toda la arquitectura musulmana está en el desierto, o la más notable, y cómo hacen muy bien esa como protegerse del exterior. La arquitectura japonesa siempre nació con el exterior y con los jardines, que es complementaria. Y la arquitectura mexicana con esa gravedad, esa idea de fortaleza, de seguridad, sobre todo, y la arquitectura hecha en el siglo XVI por los indígenas, pero con la dirección de los españoles, que son casi como pirámides huecas, ¿no? O sea, todos los conventos del siglo XVI, sobre todo en Yucatán y el estado de Morelos o el estado de Hidalgo, donde esa arquitectura española o europea se construye con una gravedad que inevitablemente produce espacios como donde uno se siente refugiado, una fortaleza, y donde también la penumbra y la relación con el exterior, con esos patios y los huertos siempre es fantástica.